Y fue la tarde y pasó por supuesto la mañana del día séptimo, del día domingo. Oggi è domenica, domenica di Dio, domani si muore, decía Pasolini. Hoy es domingo, domingo de Dios, mañana se muere. Sí, después de estos solazos de septiembre llega octubre, y cuando hace tanto sol en Bogotá, a veces caen torrenciales aguaceros. Llegué corriendo de un pequeño viajecito, de un pequeño tour, a compartirles mi reflexión sobre lo que estamos viviendo en nuestro país nuevamente. La tentativa de volver a instaurar un estado de opinión por encima del Estado de Derecho. Y esa es la perdición de la democracia. Pero eso no ocurre solamente en Colombia, sino en otros países. Sin embargo, cada vez más fuertemente lo sentimos en Colombia. Y hay de que alguien se atreva a criticar a la sacrosanta prensa, como si la sacrosanta prensa fuera libre y transparente. El maestro Carlos Gaviria les dijo unas cuantas verdades antes de fallecer, como si ustedes defendieran el bien común, la democracia, la libertad, los valores universales. No. Es claro que la mayoría de medios de comunicación y sobre todo en nuestro país se venden al mejor postor y tienen por supuesto patrocinadores que reclaman sus dividendos que tienen que ver con formar parte del Estado, del gobierno y por supuesto con los puestos públicos. De tal modo que los medios, como toda la parte comunicativa, así como sostiene las campañas electorales y políticas, por eso es que cuesta tanto la comunicación en política y luego se paga con favores corruptos en la administración del Estado, en esa puerta giratoria entre lo privado y lo público y lo privado. Por supuesto que es a través de la comunicación y a través de los medios que se sustenta, que se instaura, que se mantiene la opinión. Ya David Hume, en sus primeros principios del gobierno, un texto de varios siglos atrás, On the First Principles of Government, decía que cuando uno se pone a mirar con ojo filosófico cómo es que una inmensa mayoría revoca sus pasiones, intereses y emociones en pro de una ínfima minoría que siempre la aplasta, esto se da sí y solo sí a través de la opinión. Y ocurre no solamente en los estados y en los gobiernos más despóticos y autoritarios, sino en los más democráticos y libres. Es a través de la opinión que se da la servidumbre voluntaria. Es a través de la opinión que nos manipulan y que nos permiten articular la ideología de diestra, de siniestra, de arriba, de abajo, de adelante, de atrás. Se siembra una opinión. Pero para sembrar una opinión y que ésta dé fruto, se requiere por supuesto de narrativas, se requiere de relatos. Lo patético de Colombia es que nos tienen acostumbrados a guiones baratos de telenovela. Todo es tan previsible que uno podría desconectarse perfectamente de los medios y de las redes sociales y saber en qué va la telenovela. ¿En qué va la telenovela? Pues muy sencillo. Se han filtrado un montón de relatos, de declaraciones, que por supuesto alteran por completo el Estado social de derecho y por supuesto alteran por completo los acuerdos de confidencialidad que se dan entre un ciudadano y entre el ente acusador en un país democrático como Colombia. Pero se le han filtrado o se le han traspasado directamente a un pasquín que por supuesto debe ser fuertemente cuestionado y jamás de modo violento, porque el papayazo que dieron unos indígenas de tomarse las instalaciones de ese pasquín miserable es que se regodea en la miseria de los contradictores, de ese pasquín desgraciado, es decir, que no tiene ninguna gracia, fue darle un papayazo para que se victimizara. Esto no se debe hacer. Hay que ignorar por completo y hay que sentirse orgulloso si uno llega a ser perseguido por ese pasquín miserable. Y resulta que el pasquín miserable
es el que quiere imponer no solamente la agenda política, cultural, social de las próximas elecciones regionales en Colombia, y mal que bien lo está logrando porque logra difundir cual boomerang lo que la gente debe sentir, pensar y actuar, y logra indignar a la gente, como lo hace Fox en Estados Unidos y otras cadenas miserables que por supuesto tienen bastante dividendos con ello, pero lo que sí logran es que sus patrones estén en los estados, en los gobiernos, y participen de la torta de la administración pública. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues obviamente nos difunden a manera de chisme editado cada una de las declaraciones que dio el hijo del presidente de la República supuestamente contra su padre. Pero lo curioso es que no tienen la mínima dignidad de decir que esas declaraciones ocurrieron hace más de un mes, cuando el abogado que exactamente hace un mes le renunció de cuello de tortuga café lo acompañaba. Y por supuesto lo tuvieron en una circunstancia muy tranquila, muy serena, probablemente por su padre haber dicho yo no lo crié, así lo querí, diría el expresidente Duque. Y entonces por supuesto él soltó sus versiones de ese momento, que tienen que ser cotejadas, que la gente tiene todo el derecho a saber cuándo, cómo y bajo qué circunstancias las dijo, pero que por supuesto ya no tiene ningún efecto penal porque la fiscalía se la jugó lanzándole esa pelota a la revista que es su socia, por decirlo menos, en difusión de escándalos, de escarnios públicos y disque de pontificar sobre lo bueno, lo bello, lo recto y lo justo en Colombia. Y sí, necesitamos los colombianos aprender a saber quién dice qué y desde dónde y bajo qué condiciones, pero sobre todo hacer análisis del discurso, porque un relato, una narrativa per se no es la verdad absoluta de nadie ni de nada, es una narrativa que hay que cotejar con muchos otros elementos y que por supuesto no es la realidad total de lo que pudo haber ocurrido con la financiación de la campaña del presidente actual Gustavo Petro. Probablemente no ocurra nada, probablemente ocurra todo, probablemente vayan detrás de Lady Macbeth, dirían en Macbeth de Shakespeare. ¿Será que sí? ¿Será que lo logran? No lo sé. Lo que sí sé es que esto va a torpedear profundamente las elecciones regionales, y lo patético es que el progresismo no se ayuda. Y hay que decirlo también con un sentido crítico. No se ayudan porque, desgraciadamente, como nunca habían accedido al poder ni al gobierno, como diría una amiga un poco firififí mía, se suenan con el mantel. No tanto porque hay que mantener las formas estéticas, el performance. No, se puede tener un estilo propio, sino porque el compromiso con la gente de abajo, la tiene apenas el presidente y unos pocos o cuantos ministros, pero también porque no se gobierna solamente para una franja de la población, sino para toda la ciudadanía. Hay que tener espíritu crítico y hay que prepararse con esta crónica de un desastre anunciado si las cosas siguen como van para las próximas elecciones regionales. Hay que prepararse también por si se pierde sustancialmente, ojalá no hasta el nido de la perra, para que las reformas pasen, porque no pasan a través de solo la plaza pública, y desgraciadamente hay que contar en lo legislativo con lo que da la tierra y con ese Congreso también desgraciado que tiene Colombia. Y cuando digo desgraciado, una vez más, vayamos a la etimología sin gracia. Sin gracia porque los que están hacen un poco a su manera de lo mismo, no los mismos con las mismas, sino que pareciera que se cambió simplemente de manos, pero igual esas manos siguen siendo no tan limpias. Entonces esa es la realidad colombiana. Y sí, ese pasquín semanal impone la agenda e impone la realidad. Y lo que es más criminal aún, con estas fake news, con estas posverdades que consisten en cortar, copiar, pegar y adaptar en primera, en segunda, con titular en rojo, con alerta, alerta, alerta,
se tapa lo de los hornos crematorios, donde en este país miserable y desgraciado, sin gracia y lleno de miserias humanas, se masacró y luego se quemó a ciudadanos que se hicieron pasar por agentes de la guerrilla. ¡Qué desgracia! Y eso se tapa, eso se borra, eso no existe, solo existe el chisme de cocina. ¿Hasta cuándo Colombia se va a sentir plena o va a permitir que la sigan manipulando con chismes de cocina y con guiones patéticos de telenovela? Miremos a los candidatos a la alcaldía de Bogotá. ¿Superan el chisme de cocina y el guión de telenovela? Ojalá que alguno de ellos lo haga. Ojalá que gane el menos peor. Pero en estas videocolumnas, antes de que salga Claudia Nayibe, y antes de que sean las elecciones de octubre, y antes de que gane Milei en Argentina, haremos los análisis que corresponda para con espíritu crítico reconocer por qué nuestra realidad no solo es tragicómica, sino desgraciadamente tragigrotesca. Sí, hay dolor, duele Colombia, duele lo que ocurre, duele que las ilusiones se caigan, se despedacen, duele el desengaño, duele la angustia, duele la muerte y duele sobre todo que aquellos en quienes creemos sigan el mismo camino de los mismos con las mismas. A veces me pregunto cuántos justos vamos a encontrar en esta patria y si esta patria llamada Colombia, que ya no es boba, es peor, es bruta y podrida. Duele muchísimo, pero hay que estar atentos a los juicios temerarios y a los juicios mediáticos, y hay que estar atentos a esas narrativas con las cuales nos siguen manipulando y siguen manipulando a la gente para recuperar, para reinstaurar un estado de opinión que es bastante deficitario de los valores fundamentales y de los derechos fundamentales que deben regir en una democracia. No hay necesidad de dar papayazos torpes y violentos. La libertad de prensa debe existir ante todo, pero hay que pasar la página e ignorar y despreciar a esos pasquines miserables que se venden al mejor postor y que no les interesa ni la verdad, ni la justicia, ni el bien común, sino solo mantener los intereses de quienes los patrocinan.